¿A cuánto le gustan las buenas noticias? ¿A quién le gustan las buenas noticias? Amén. La gran noticia esplendorosa y majestuosa y grandiosa, y no hay palabras para expresar ni para decirla, es que Dios mismo envió a su Hijo Jesucristo a nacer a este mundo para nacer, morir y resucitar e irse al cielo para interceder por nosotros, y ha sido un Dios amoroso por toda la eternidad. No nos ha dejado ni nos ha desamparado. Si usted cree que Dios ya te dejó, o si tú crees que Dios ya se fue de tu lado, bueno, hay que recapacitar, porque a veces los que nos movemos de puesto somos nosotros, pero el Señor siempre permanece para siempre. Amén. Hay gente que se siente desamparada porque dice: ay, el Señor ya no me oye, yo oré y no me escuchó, o ya esto y lo otro. Pero hay que escudriñar nuestros corazones y nuestra vida, porque los que nos apartamos de Él somos nosotros. Él siempre permanece fiel a sus promesas. Sus promesas son fieles y verdaderas, son eternas, no fallan. Él dice que va a estar con nosotros, es porque va a estar con nosotros. Él dice que nos va a salvar, es porque nos va a salvar. Él dice que nos va a sanar, es porque nos va a sanar. Y Él dice que un día va a venir por nosotros a levantarnos, es porque va a venir también. Así que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y a veces nos pasa como el personaje que vamos a leer en esta mañana, que en determinado momento tuvo flaquezas como nosotros, porque era humano, aunque era un sacerdote de Dios. Fíjese, ejercía el sacerdocio por mucho tiempo y estaba acostumbrado a ir al altar, al templo, a orar, a pedirle a Dios todos los días. Pero un día él también flaqueó porque no creyó en la promesa de Dios cuando el ángel se le apareció. Se le apareció un ángel a Zacarías un día que él estaba orando en el altar del templo y tuvo mucho temor. Y vamos a ver en el desarrollo del mensaje que en determinado momento él ya había hasta desistido orar por un hijo, porque ya eran viejitos los dos con Elizabeth. Y dijeron: ¿qué esperanza hay? ¿No? ¿Se acuerdan de la historia de Abraham? Cuando Abraham y Sara ya estaban casi 99 años, tenía Abraham, y Sara tenía 90. ¿Qué pueden hacer esos viejitos para que tengan un hijo? Dice que Sara hasta se rió. Dijo afuera, cuando el ángel habló. Y hasta nosotros nos da risa. ¿Usted no se ha imaginado un viejito de 99 años con una señora de 90 años que le diga que va a tener un hijo? ¿Qué piensa usted? ¿Solo el poder de Dios? Como dice capítulo 1, 37 de Lucas: para Dios no hay nada imposible. Nada. Así que si usted ha perdido las esperanzas en todo lo que tiene, en sus proyectos de la vida, en su familia, en su estudio, en su trabajo y en cualquier situación, no pierda la esperanza, porque la única esperanza es Cristo Jesús. Puede ser que nadie le ayude, puede ser que no encuentre la respuesta en ningún lugar, pero Cristo es la respuesta para todas nuestras necesidades espirituales. Porque a veces las necesidades comunes, diarias, cotidianas o materiales, esas las solucionamos con dinero. Pero cuando viene la necesidad espiritual, esas no se pueden solucionar con nada más que solamente Cristo. Por eso la gente corre de un lado para otro vacío, queriendo encontrar solución a su desesperación, y nunca la encuentra, porque nunca ha ido a la fuente principal, que es Jesucristo. Eso fue lo que nosotros encontramos ahora. Por eso ahora damos testimonio, todos los que estamos sentados aquí, que cuando vinimos a Cristo, Él nos salvó y nos dio nueva vida. Gloria a Dios. Vamos a leer capítulo 1 de Lucas, versículo 5 al 25. No vamos a predicar en todo lo que vamos a leer, pero para que usted tenga idea de lo que vamos a predicar, vamos a tomar unos puntitos ahí. Pero dice la palabra del Señor:
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambas eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Oiga las características de esta pareja. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. ¿Qué estaba haciendo la gente? ¿Qué estaba haciendo? Y se le apareció un ángel del Señor, diga un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Wow, hasta el nombre le dio. Nosotros a veces, por no pedirle al Señor nombres, le ponemos unos nombres a los hijos medio raros. Pero cuando el Señor lo dio correcto, ¿no? Ya han oído ustedes que algunos hasta se cambian el nombre porque no les gusta, todo feo, Eustaquio, Virgilio, Zenoido, ¿cómo dice el pastor? Zenaido. Bueno, hasta le dio el paquete entero. Le dijo: no solamente el Señor escuchó tu oración, pero también Él se llamará Juan. Wow, hasta el nombre le dio. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán con su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Diga lleno del Espíritu Santo. Diga lleno del Espíritu Santo. Y aún desde el vientre de su madre. Wow, cuando yo leía todo las características de Juan el Bautista, es Juan el Bautista. Solo que aquí habla, solo dice Juan. Y es el que bautizó a Jesús. Solo que viene como 6 meses antes de él. Bueno, desde que estaba en el vientre de su madre ya estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo ves usted? Por eso es que nada hay imposible para Dios. Wow. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Le estaba hablando al ángel. Mire, aquí es donde entra la humanidad de Zacarías, porque estaba hablándole el ángel, pero él estaba indeciso, no estaba muy seguro de su convicción respecto a lo que él estaba oyendo en ese momento, porque más adelante vamos a hablar de este párrafo de Juan, del nacimiento de Juan, y más adelante vamos a hablar de María, cuando también se le apareció el ángel. Lo mismo, también se asustó, y también se asustó, porque a veces hay ángeles que han venido para dar una buena noticia, pero estos ángeles no se parecen tampoco a los que están en Apocalipsis, ¿eh? Aquí vinieron a hacer destrucción, porque el Señor los mandó por la desobediencia del hombre en la humanidad, ¿no? Hicieron unas cosas tremendas. Pero estos ángeles vinieron, y era el ángel Gabriel, porque fue el mismo. Ángel Gabriel vino a María y vino también a Juan, a Zacarías. Entonces, dice Zacarías: pero ¿cómo yo sé de esto? ¿En qué yo voy a conocer que esto es real? Pues el pobre no sabía, no podía entender la magnitud del evento glorioso, poderoso, magnífico que iba a ocurrir en la vida de él y de Elisabet, porque ya, como les dije anteriormente, eran muy ancianos de edad. ¿Y de dónde? ¿Cómo era posible que iban a nacer un hijo? Podían haber sido a 5 lunas de miel y no ocurre nada. Pero el Señor estaba en control de este plan que el ángel estaba dando a Zacarías. Dice, él dijo: porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Se da cuenta? Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Diga buenas nuevas. ¿A quién le gustan las buenas nuevas? Amén. A veces es triste cuando en el hospital
Cuando por alguna enfermedad se escucha una noticia mala, ¿no? Que viene el doctor y dice, bueno, esto es lo último que podemos hacer, ya no puede hacer nada. Y es una mala noticia. Pero aquí lo que estaba recibiendo él era una buena noticia, que cómo era posible que siendo viejos ahora iban a tener un hijo. Por eso él no entendía en su mente finita, no podía entender la magnitud del evento. Y dice el 20, y ahora quedarás mudo. No podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Pobrecito Zacarías quedó mudo. Y yo digo, si fuera en el tiempo de Zacarías, ¿cuántos mudos habríamos ahora por no creerle a Dios? Todos quedaríamos mudos. Porque el Señor dice, yo soy tu sanador, yo soy tu salvador, yo soy esto, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan del cielo, yo soy el agua de vida, yo soy. El Señor dice de muchas maneras quién es Él para nosotros, y nosotros decimos, ¿será cierto usted que puede? Nosotros nos rascamos la cabeza todavía pensando en la magnitud, porque nuestra mente, nuestra cabeza no alcanza a entender el poder de Dios, si no solo se puede discernir espiritualmente. Entonces Zacarías estaba en ese dilema, y lo que hizo el ángel dijo, bueno, como no creíste, ahora vas a quedar mudo. Y el pobre papá, ¿ni qué cree? Se quedó mudo en todo el embarazo de Elizabeth. No podía decir nada. Pero cuando salió, 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías. ¿Qué estaba haciendo el pueblo afuera? Orando. Ven, pastor. Y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Para los que llevan el hilo, estábamos hablando que él estaba en el santuario orando cuando se le apareció el ángel, ¿se acuerdan? Y no salía. Y dijo la gente allá afuera, ¿qué pasa que no sale Zacarías? Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. El sacerdote se enmudeció. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Se le apareció el ángel del Señor. El ángel simplemente se quedó a la derecha del altar del incienso. Zacarías probablemente tenía sus ojos fuertemente cerrados en oración, así como algunos ahora pues piensan que solo cerrando los ojos puede uno orar, ¿no? Y el Zacarías estaba, por eso cuando vio de repente al ángel, ni vio ni de dónde apareció, se asustó porque tenía sus ojos cerrados. Y era una oración muy apasionada, y por eso cuando lo vio se espantó. Porque dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. El ángel se le apareció a Zacarías, no fue una figura romántica o un bebé desnudo con alas, así como salen ahí en las catedrales o en algún lugar. ¿Ha visto usted angelitos ahí volando y salen con ahí bonitos los angelitos, ¿no? ¿Cuántos han visto ángeles así en las catedrales y en lugares bonitos allí? No era un ángel así, él estaba parado ahí enfrente de él. El ángel, que era un ángel real, no era un muñeco, ni era algo ahí, ¿verdad? Entonces, podemos ver que no era algo ficticio, sino era real. Este ángel era una gloriosa, temerosa y increíble criatura que Dios había enviado a darle el gran mensaje. Como la mayoría de los ángeles en la Biblia, lo primero que este ángel tiene que decir a su contacto humano, o sea, cuando se juntó con Zacarías y otras veces en su intervención, fue: no temas, no temas. El temor a veces viene a ser a la vida de nosotros muchos estragos y problemas cuando nosotros estamos hablando de cosas muy o sorprendentes, o cuando nos ocurre algo sorprendente, a veces nos quedamos tambaleando, ¿no?, en nuestra manera de actuar. ¿Por qué? Pero viene el Señor, como cuando usted se asusta, cuando usted está confundido, el Señor que viene cuando ora o cuando está haciendo algo, viene a su espalda o a su oído o a su mente o a su cabeza y dice: no temas, aquí estoy contigo, no me he ido. ¿Cuántos han orado y han sentido que el Señor está ahí con usted? Que un ángel del Señor está ahí. Y saber cuántos ángeles mandará el Señor, porque dice Hebreos que los ángeles están para el servicio de los creyentes. Saber cuántos ángeles han mandado allá al freeway, allá cuando nos hemos pasado en rojo, cuando nos hemos pasado en diferentes luces, y cuántas veces hemos ido a la corte, cuántas veces hemos ido a migración, cuántas veces hemos a cualquiera. El ángel de Jehová está ahí.
Hay cosas que no podemos nosotros ni imaginarnos ni creer a veces por nuestra mente. Venía yo cuando de mi país hacia Estados Unidos, y en Tijuana hubo una anciana como de 75 años que me atendió, muy amable. Para mí fue mi ángel. Como a los 15 años fui con mi esposa, yo allá de regreso, a hablar con ella y agradecerle y llevarle algo de agradecimiento, ¿verdad? Y ya no me acuerdo de su nombre porque hace como 35 años. Y entonces la encontramos tendida en su cama. Pero la mujer tendida en su cama, le hablé yo y todo. Y me dijo, sí, mijo, te conozco. Y empezó a hablarme. Pero esa mujer estaba con problemas digestivos en la cama, ya desahuciada, ahí acostada. Pero hablaba, hermanos. Yo de ahí salí llorando porque esa mujer hablaba del Señor, del poder de Dios. Yo la miraba como Esteban mirando los cielos abiertos. Ella hablaba como si este mundo es precioso para predicar el evangelio a la gente, porque eso fue su vida, predicarle en todos los barrancos de Tijuana y todo. Me enseñó ella una vez cuando yo estaba allí, iba allá. Y dice que un día, eso es lo sorprendente que le quiero contar, dice que iban predicando en la palabra, pero ella estaba más joven y llevaba uno más anciano que ella, bien anciano, y había unos barrancos muy profundos y había que subir. Ella los hacía, pero ya en ese tiempo ella no podía, ni él, más por él, porque él sí no podía caminar. Y por eso digo que hay cosas que nos espantan, nos impresionan. Y dice ¿qué dijo ella? Mira, le dijo, nosotros no podemos pasar al otro lado, dice, pero vamos a orar al Señor, que el Señor nos cruce para el otro lado. Imagine usted qué fe de anciana, y me lo decía con aquella convicción que yo me quedé espantado, enferma y hablándome con un poder de Dios como si estaba sano. Dije yo, pero ni los sanos hablan así como esto, señora. Y me dijo, mira, cerramos, allá estaba el barranco que estaba al mismo nivel de aquí, pero la bajada hasta allá abajo me dijo, debes subir, que íbamos a poder subir. Y dice que oraron al Señor, Señor, en tu nombre, tú sabes que no podemos cruzar este lugar. En tu nombre vamos a orar, Señor, y tú te vas a glorificar aquí. Y ella me repitió, me dijo las palabras que dijo ella. Hermano, dice, cuando abrimos los ojos, dice, nosotros estábamos al otro lado. Y yo miraba de allá para acá donde estábamos parados, y a donde estuvimos parados, dice, y yo estábamos al otro lado. Me recordé de Felipe cuando el Espíritu Santo lo llevó a Soto, ¿se acuerdan? Lo llevó para allá por el Espíritu. Dice que cuando sintió, Felipe estaba en otro lado. El Espíritu Santo puede hacer cosas sorprendentes en nosotros, pero nosotros no la creemos. Creemos que solo porque la Biblia dice, solo allá ocurrieron. Pero Dios es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Él puede hacer hoy cosas maravillosas también en nuestra vida, no solo ayer, ni hace 1000 años, ni hace 100 años. También puede hacer cosas grandes en nosotros. Este acontecimiento de Zacarías posiblemente fue un acontecimiento muy impactante. Se asustó, no importa que nos asustamos, pero sigamos creyendo en el Señor y no nos apartemos de Él. Tuvo temor, porque le dijo él, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Ok, qué difícil, ¿no? Él y Elizabeth eran ya de edad avanzada. A veces oramos por algo por mucho tiempo. Oramos por la salvación de un cónyuge o de un hijo, oramos por un llamamiento a un ministerio, oramos para que Dios traiga una persona especial a nuestra vida, para los casados, a los que se van a casar, o los novios, ¿no? Y a veces en vez de traerles una bendición les trae un problema, les viene a su vida. Pero bueno, en realidad, cuando estamos en este lugar como Zacarías, a veces empezamos en la más pequeña manera a dudar del amor y del cuidado que tiene Dios para nosotros. Pero Dios siempre ama y su cuidado nunca para en nosotros. Por eso dice el Salmo 23:6, pastor, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La reacción de Zacarías a la promesa del ángel fue pensar, bueno, yo sé que me está hablando, pero yo ya soy viejo y yo ya renuncié a esa petición de tener un hijo, porque ya se pasó el tiempo que podíamos tener un hijo. Yo no sé, dijo él, si esto irá a ocurrir, pero estoy orando. Posiblemente él estaba orando por la salvación de Israel, porque Israel en ese momento, al final del Malaquías, y 400 años sin visitación de Dios, estaban ya ellos, era un caos Israel, era un caos el pueblo como ahora. Y entonces la única esperanza era que alguien viniera a rescatar a ese pueblo de la garra del enemigo. Y no había esperanza, pero apareció uno que iba a marcar
el camino para que viniera nuestro Señor Jesucristo. Por eso una vez estando con los fariseos, saduceos y todos ahí reunidos, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando venía Jesús, Él fue el precursor para que el Señor ahora viniera. ¿Cómo? Yo me quedo sorprendido cómo Dios armó todo ese hilo. Zacarías, papá de Juan el Bautista, y Juan el Bautista fue el que vino adelante de Jesús para abrir el camino del Señor, para que Él viniera ahora a dar la palabra, ¿no? Entonces Zacarías no tenía idea de lo que Dios haría. Llamó a su nombre Juan, porque él dijo: será grande, no beberá vino ni sidra, será nazareo, como así como dice número 6, ¿no? Y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. La gran obra de Juan sería preparar el camino del Mesías, ya lo dije, señalando corazones a Dios antes de la venida del Mesías. Amén. Fíjese que esto se parece, ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Dice: con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Para eso iba a venir Él, a preparar el camino del Señor. Porque el camino del Señor, hermanos, cuando lo encontramos, ya no nos queremos salir de Él. Lástima por aquellos que se salen cuando han entrado al camino del Señor. Pero Él fue un hombre poderoso, bautizó a Jesús, preparó el camino del Señor y luego empezó su ministerio, aunque fue muerto, degollado, y no tengo mucho tiempo para decir todas las características de Juan, pero fue un hombre temeroso de Dios que abrió el camino. Y luego ahora, ese fue uno de las cosas más importantes que hizo el ángel allí. Luego encontramos la otra parte, para terminar, en el libro del mismo capítulo 28 y 29, comenzando desde el 26, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. José era de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y cuando entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. ¿Ya se fijó? Otra vez vino la intervención del ángel a María. ¿Y qué hizo María ahora? Se asustó otra vez. Otro acontecimiento muy poderoso. Ahora es el Señor. Allá fue Zacarías por Juan y Elizabeth su madre. Ahora es María, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Gabriel viene otra vez y le da las noticias y dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensando qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor tu Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de David para siempre y no tendrá fin. Y entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Se fijó que está preguntando otra vez lo mismo que preguntó Zacarías. ¿Cómo va a ser esto? Dígame un poquito más detalles, porque ahorita no entiendo. Eran cosas muy extravagantes para una mente humana, pensar que un ángel viniera a dar ese tipo de noticias, aunque eran buenas noticias, no la entendían. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, será llamado. Y aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Si no se sabe todo el mensaje que prediqué esta mañana, aprendas eso. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Quién era María? ¿Cómo dijo María? ¿Cómo dijo de ella misma? Yo soy sierva ¿de quién? De mi Señor. Quiero hablar un poquito de la Virgencita María, porque a algunos les encanta eso. María, la madre de Jesús, fue piadosa, humilde, obediente, servicial, valiente, pero también necesitó de su salvación. Pues el capítulo 47 de ahí mismo, del 1:47, dice: mi alma se regocija en Dios mi Salvador. ¿Lo dijo ella o no? Ella lo dijo ella misma. Lucas lo dice aquí, el doctor. En Dios, ¿quién? Mi Salvador. Entonces ella no es ni redentora ni corredentora
ni está en el cielo intercediendo por nadie, perdón para los que creen así, pero el único que salva es Cristo. Ella dijo allá en Caná de Galilea, cuando se terminó el vino y fue a decirle a Jesús del vino, dijo, ella, creyeron que ella podía hacer algo, pero ella le fue a Jesús y le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Entonces dijo ella cuando regresaron, hagan como lo que él les dijere, todo lo que él les dijere. ¿Quién? Jesús. ¿A quién lo dirigió María? ¿A quién dirige María ahora al mundo? A Jesús. Pero la gente va a ella primero, antes de ir a Jesús, porque malentienden y malinterpretan el capítulo 2 de Juan. Primero van a ella y después van a Jesús. Ella envió a la gente a Jesús. Sigamos el consejo de la Virgencita María, que hay que ir a Jesús. Para los que nos escuchan en las redes sociales, vamos a Jesús. Él es el que salva. Él es el que murió en la cruz. Él es el que vendrá por nosotros también. Ella murió y un día se levantará junto con su pueblo, como cuando dice capítulo 1 Tesalonicenses 4:13, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí va a ir la Virgencita María también. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, no hay nada imposible para Dios. Ese fue un acto muy poderoso. Yo no lo puedo explicar cómo el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María y ese niño creció en su vientre hasta el día en que dio a luz. Es un acto poderosísimo, solo Dios lo puede hacer. Y nunca más en la historia se ha repetido eso otra vez, ni se va a repetir, porque el Señor nació de una manera que solo Dios sabe cómo sucedió. Inexplicable. Pero el Espíritu Santo dijo, va a hacer sombra sobre ti y tú vas a concebir, tu nombre se llamará Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él está todavía con nosotros. Así que si tú quieres escuchar palabra de Dios e ir a Cristo, escucha lo que la Virgen María dijo, vamos a Jesús. ¿Necesitas escuchar buenas noticias? Acércate a Jesús. Acércate a Él. Confía en Él. Posiblemente seas una persona religiosa. Sabes muchos credos, muchos concilios, muchos dogmas, muchas tradiciones, muchas confesiones. Tienes muchos ídolos, muchos cristos. Sabes de liturgia, de ideología, de creencias falsas. El único que llena ese vacío es Cristo Jesús en tu vida. De ahí nada de eso que mencioné sirve para salvación, más que solo rindiéndonos al Jesucristo nuestro Salvador.